GDS, la radio que nos une, Recrearte. Como cada semana, entrevistas relacionadas con la cultura nacional e internacional. Quien les habla, Guillermo San Martino. El mundo de los libros, la política y un amigo de la casa que pronto nos estará visitando en Mar del Plata. Ya haremos las gestiones, ya les estaremos contando, pero hoy lo tenemos a través de gdsradio.com y también a través del canal de YouTube en GDS TV. Le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro von Heinken? Bienvenido. Muy bien, Guillermo, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia de la querida costa marplatense? Un placer volverte a recibir. Y bueno, vemos ahora los que están en la imagen, después si no, le vamos a estar compartiendo también. Sí. ¿Te gusta comprar libros? Ya deduzco por la cantidad que vemos a tu alrededor. Es una parte, es una habitación. Hay más. Hay más todavía. Me imaginaba. Es una pequeña parte de los libros. Pedro, una persona que por tu trabajo, y también me imagino que por placer en otras oportunidades, has viajado mucho alrededor del mundo. ¿Cuál fue el país que por alguna cuestión particular te ha sorprendido más? Bueno, en realidad no es, Guillermo, el país que nos convoca hoy, Haití, aunque estuve muy cómodo, vamos a hablar de eso después. Ni tampoco Cuba, que es, digamos, bueno, sí, digamos, son los dos países que me convocan últimamente porque hace varios años que hay líos políticos y violencia en los dos. Pero quizá Cuba, porque creo que la última vez nos hemos visto para hablar de mi libro sobre Cuba. Sobre Cuba hablamos. Además fue mi tesis doctoral, etcétera, y después escribí un libro. Este libro que vamos a comentar hoy es original, no es la versión para el gran público. Pero a veces, como lo último que me convoca para este tipo de entrevistas es Haití o Cuba, a veces trato de recordar que mi carrera empezó hace más de 40 años y empezó en Alemania y estuve con la caída del muro de Berlín. Me tocó estar ahí. Tuve que hacer un trabajo con la Cancillería que no se publicó, se llama tesis de consejero, digamos, un trabajo de 100 páginas. Y claro, lo hice en Alemania y era sobre ese tema justamente. Eso, hablamos años, Pedro, recordanos, comienzo de la década del 90. 80. En realidad yo llegué a Alemania en diciembre del 86. Bien. Nunca imaginé en diciembre del 86, todavía estábamos con la euforia del segundo campeonato del mundo ganado, nada menos. México, claro. Y a fin de año me tocaba, bueno, salir ya por primera vez. Yo egresé de nuestro instituto de formación en el 83. Y elegí Alemania, la parte de mis mayores. Quería trabajar en ese país para mi país. Y claro, ya a principios del 89 empezó el lío, digamos. Pregunta, Pedro, como canciller, yo era muy pequeño, después estudié y demás. En ese momento la Alemania estaba dividida. ¿Cómo era el tema de Cancillería o diplomáticamente? ¿Cómo se manejaba la Argentina en esa época? Bueno, había dos Alemanias. Evidentemente, eras bastante más joven. Yo la tenía 28. Yo tenía 6 años, era un niño de jardín de primaria, por eso. Obvio. No, había dos Alemanias. Después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, hubo un reparto en 4 potencias. La Unión Soviética, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. La Unión Soviética, que avanzó por el este y contrarrestó totalmente en un momento de la guerra el ataque que había hecho Hitler a la Unión Soviética, volvió y entró por el este. Y entró a Berlín. Entonces, la mitad, un poco menos de la mitad en realidad de Alemania, quedó comunista, satélite de Moscú, pero no solo, y ese fue el gran lío durante décadas, no solo la poco menos de la mitad de Alemania, que era la zona de ocupación soviética, sino la ciudad de Berlín. Por eso se habla del muro de Berlín. Porque la ciudad de Berlín estaba en el medio
de la Alemania comunista. Yo iba de Hamburgo a Berlín, que eran 3 horas de auto o de tren, y claro, tenía que atravesar, porque Berlín está muy al este, tenía que atravesar bastante Alemania Oriental para llegar a Berlín amurallada y llegar a Berlín Occidental. Después se tenía el Berlín Oriental, pero digamos que simbólicamente es la caída del muro, aunque no olvidar, los que están escuchando y viendo, que la Unión Soviética cae recién en el 91, se disuelve en el 91. Algo no salió bien, obviamente, en los cálculos de Gorbachev, que es el que permite todo esto, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, y él quería mejorar el sistema marxista-leninista, pero se produjeron muchas cosas, algunas se le fueron de control. Cayó el muro la noche del 9 de noviembre, yo estaba en Hamburgo, es decir, no estaba en Berlín. Además, nuestra embajada estaba en Bonn, en Alemania Occidental. Claro, En Berlín occidental. Oriental estaba nuestra embajada, teníamos 2 embajadas, en las dos Alemanias. Y en Berlín Oriental estaba la embajada de Alemania Oriental, la República Democrática Alemana. Esa era la... Ahora casualmente, bueno, yo vivo en Belgrano, en la capital, bastante cerca de la embajada alemana única ahora, pero a 2 cuadras de lo que era la Alemania democrática. La embajada, ahora se levanta un edificio de 20 y pico de pisos, pero ahí estaba la embajada de Alemania Oriental también. Teníamos 2 Alemanias en Belgrano, digamos. Y llegamos a Alemania por esta pregunta que te hacía, el país que de alguna manera te sorprendió. Sí, sí. A mí me sorprendió Alemania por la caída del muro, porque nunca esperé vivir eso. Ahí después me casé con una alemana que estudiaba en Bonn, que la conocí en mi segundo destino, porque tuve 2 destinos en Alemania, Hamburgo y Bonn. Pero en realidad el país que me impresionó para elegirlo como tema de tesis doctoral fue Cuba, el libro del que ya hablamos. Recorrí la isla entera, estuve 3 años, es decir, un año más que en Haití, en 2006-2009, y realmente yo me preguntaba, no era afecto, digamos, políticamente a la revolución cubana o a la izquierda, pero me preguntaba, cuando recorría todo Cuba, para esto se hizo la revolución, cuando no hablemos, Guillermo, de lo que es ahora mismo. Los 2 países caribeños donde estuve ahora están mucho peor que hace 15 o 6 años, mucho peor. En Cuba no hay luz, ahora está siendo azotada una parte por un huracán tremendo, el huracán Rafael. Cuando en Cuba hay, imagínate el huracán, hay 4 o 5 días sin electricidad, pero hace más de 10 días que no hay electricidad en toda la isla, en todo Cuba. Es decir, veías un montón de falencias y como nos decía en el seminario de doctorado, cuando uno elige un tema de tesis, puede elegirlo también porque le da bronca algo. Hablamos de ciencias sociales, ¿no? Mi hija se doctoró en química y no te puede dar bronca que agua sea H2O, pero en ciencias sociales sí. Y bueno, elegí ese tema, había recorrido todo el país, todo Cuba, íntegra, había hablado con cubanos y después de estar en Cuba también, pero la gente te dice, me decías, Pedro, estuviste en Alemania cuando cayó el muro. Y sí, pero Cuba es lo que me motiva para... Por eso escribí el libro que hemos presentado anteriormente, ¿no? Sí, años anteriores. ¿Y Haití en qué periodo fue, Pedro? Haití fue mi último puesto en el exterior. Haití fue del 2017 al 2019, cuando se iba a la última misión, gran misión de paz militar que había. Después ya al poco de llegar de Haití vino la pandemia, después yo ya me retiré, digamos, prácticamente, y me jubilé hace 2 años, en noviembre del año pasado, de hace 2 años. Pero Tenía, también lo recorrí entero. lo has recorrido, ¿no? Un país que ahora nos vas a contar y vamos a entrar justamente en este libro que tenés ahí en la biblioteca. ¿Qué fue primero? ¿El Pedro canciller, político, o el Pedro escritor? ¿Podemos llegar a dividir estas dos facetas de tu vida? Yo te agradezco lo de canciller, pero apenas llegué a embajador. Canciller en general es Bueno, el embajador. puesto político. No, canciller es el político. En los países europeos, curiosamente, canciller es un cargo dentro de la embajada que se dedica al consulado, administración. En la Argentina es solamente el ministro de Exteriores, en Alemania es el jefe de gobierno, el canciller. En cada país la palabra canciller tiene... no, vos te referís a la carrera, digamos, yo me gradué en políticas y me doctoré en el 21, pero me gradué en el 81. Y después, uno de los requisitos para ser diplomático es el título universitario, 2 idiomas, un tremendo, porque lo es, un tremendo examen de ingreso que dura 2 meses,
muy bravo. Yo te diría que es el examen de ingreso a la administración, el concurso de oposición más exigente que tiene la administración pública argentina por lejos. Hay concursos para ser juez, hay concursos, está el Consejo de la Magistratura, hay concursos para ser médico, pero la No. extensión y la intensidad del Uno concurso que dure 2 meses, tremendo. no. Sí, es el más extenso. Sí, Ahora está sí. terminando, empieza el último, hay 22 vacantes, se presentan por él 200 personas, y los primeros 22 promedios tenés varias materias, ensayos escritos, coloquios con embajadores, un tremendo, muy intenso exámenes psicológicos para ver el perfil. No, es bastante bravo. Pedro, y llegamos a este libro, mostrarlo para la gente que está, Sí, cómo no. se está viendo en este momento. Yo vi la tapa, y a mí me interesa, viste, mucho la tapa. Ahí vemos Haití entre el silencio y el hambre, y la fotografía es una fotografía que No, has es elegido. elegida, es elegida. La diferencia de paso el chivo, aunque ya lo pasé. La diferencia con el de Cuba es que es una foto que saqué yo en Cuba. Me acordaba de eso, por eso Claro, digo, me acordaba que esa fotografía tenía en mucho. Haití no tenía una foto que convocara y buscamos con la editorial o una foto y arriba poner la bandera o una foto que tuviera la bandera. Encontraron una que es la foto que tiene la bandera de una manifestación de las tantas que hay en Haití hace años y bueno, quedó de esta manera la cosa, ¿no? ¿Cómo nos describís Haití? Es un país muy lejano a la Argentina, pero siempre lo asociamos a los desastres naturales y a la pobreza. Sí, exactamente. Haití es la parte, de alguna manera, más desafortunada de la isla española que pisó Colón en 1492. Hispaniola, que con el tiempo era San Domán, o sea, Santo Domingo, toda la isla. Con el tiempo se dividió la parte occidental, un poco más pequeña, muy montañosa. Haití, en la lengua arahuaca del siglo XV de los indios, Haití quiere decir país de montañas. Y lo que probablemente conociste, o la mayoría de la gente sí conoce de esa isla, es la otra mitad, la República Dominicana, que es muy pujante en turismo, es el mismo clima, siempre digo lo mismo, ya me cansé, el mismo clima, el mismo mar, el mismo sol, hasta casi el mismo color. En Haití el 95% es gente de raza africana, en Dominicana bastante menos, pero Haití tiene hace bastante tiempo un tremendo problema, cada vez más agravado, de inseguridad. Pero un ejemplo, muy poca gente lo sabe y siempre lo digo. Habrás oído hablar, sabrán la gente que escucha, lo que es el Club Med, el Mediterráneo. Sí. Está en el Caribe, está en el mar, en muchas partes del mundo. En el Caribe, hoy se parecería imposible, el primer Club Med de todas las islas del Caribe estuvo en Haití. Nació prácticamente ahí. Y después, bueno, fue a otros lugares, ¿no es cierto? Los Clinton, cuando se casaron, Bill Clinton y Hillary, en el año 75, le regalaron una semana de luna de miel en Haití. Hoy eso sería... ¿Cómo era? Sí, sería un problema de seguridad importante, ¿no? Por lo menos... La época de Duvalier, la época de los Tonton McCall, la época de una represión de derecha tremenda. Pero en el 75 era esa época. Hoy ya hay lugares lindos para el turismo, porque te digo, salvo que es más montañoso, pero es el mismo clima de Cuba, Santo Domingo, todo igual. Pero en seguridad, y muy variado, la historia es muy rica. Esto, al igual que el libro sobre Cuba, empieza siendo un digamos, recuento testimonial, pero después me metí bastante, como en el otro caso, en la historia de Haití, porque digo, ya que hablo del embajador y del turista, pero también de la historia. La esclavitud, por qué le pasa lo que le pasa a todos los países, el nuestro también explica muchas cosas del presente por la historia. En Haití especialmente, tuvo lastres históricos muy serios que si alcanza el tiempo los puedo contar. Para lo que le pasa y por qué rechazan las misiones de paz cuando son violentas, en fin. Sí. Pedro, algo te motiva, como te dijo tu conocido, tu amigo, ¿por qué no escribiste lo del muro de Berlín y de pronto escribiste sobre Cuba y ahora sobre Haití?
me parece que hay una cuestión de que muchos escribieron sobre Alemania, sobre política internacional de los países más conocidos, pero como te decía, de Haití conocemos muy poco, conocemos muy poco y es muy interesante el abordaje que le has querido dar. Contanos esta cuestión, ¿cómo comienza el libro? ¿Desde lo histórico hacia lo contemporáneo o vos vas mechando ciertas cuestiones que suceden hoy comparadas con esa historia? Sí, es muy buena la pregunta, eso también lo estuve pensando. Empieza con el presente, con mi llegada, un presente, si querés, un presente extendido. Yo llegué en el 2017, lo podríamos extender hasta hoy, el presente, lo que recorrí, lo que visité, y después paso, después de un buen tiempo, el segundo capítulo paso al pasado, y lo nombro así con lenguaje cinematográfico en el libro, flashback. Cuando viste la película y a veces te confundís porque hay tantos flashbacks que a veces no sabes de qué época están hablando. Bueno, mi flashback es bastante largo, empieza en el siglo XVIII, y esto me lleva una pregunta que no has hecho todavía, pero me han hecho también ahora y antes con el otro libro. Antes era ¿por qué testigo de una revolución? Ahora es ¿por qué entre el silencio y el hambre? Sí. El silencio o la invisibilización del país viene desde la revolución haitiana. El hambre, en el hambre junté todo. El hambre, la falta de empleo, la falta de educación, digamos, el alto nivel de falta de, ¿cómo es? Alfabetismo. Lo junté todo en el hambre, el índice de desarrollo. Pero fue el silencio, y esto me lleva a los grandes lastres históricos del país, que se desconocen. Lo primero no es un lastre histórico, es una fecha importante y agradable para los haitianos, pero desconocida. Yo me acuerdo, estaba en Alemania, perdón, en Finlandia, después de Cuba fui a Finlandia, en el 2010, y leía acá todo, claro, 2010 era el segundo centenario, tuvimos que hacer un cóctel muy importante. Segundo centenario, en el caso argentino, no de la independencia, sino del inicio de la lucha de mayo, ¿no? Sí. Paraguay se independizó en 1811, muchos países se habían independizado, o comenzado la lucha en esa época. Pero había un país que se había independizado completamente, Guillermo, en 1804. Mucho más temprano. ¿Cuánta gente sabe eso? Esto. No, Haití. ¿Por qué el silencio? Porque Haití se independiza de Francia, primero la cosa inédita, como consecuencia de haber abolido la esclavitud. La esclavitud se abola en 1791, estamos hablando de la época de la Revolución Francesa. Y como consecuencia de eso y un proceso de 20 años, llega la independencia. Pero ¿qué pasa? Todos los grandes vecinos tenían esclavos y los tuvieron muchos, décadas más. Estados Unidos 70 más, Brasil y Cuba más tiempo. Fue la primera república negra del mundo, libre, la primera. 160 años, Guillermo, que en África. Todo esto era incómodo. Estados Unidos declara la independencia y es la declaración de independencia. Todo está acá, con los anexos. En 1776, la libertad para todo el mundo, para todos los seres humanos. Sí, 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 pero los negros no. La liberté, égalité, fraternité, la Revolución Francesa, contemporánea con este proceso. Libertad, igualdad, ¿para todos? No, para los blancos. Yo parezco un Martin Luther King, no lo soy. Pero si vos lo pensás, ¿por qué? Por eso el silencio. Cuando Napoleón se entera, todavía era primer cónsul de Francia, no era emperador, que era la colonia más importante por el azúcar, ¿no? De Francia, que era Haití, estaba la Martinica, Guadalupe, pero Haití era la más importante. ¿Cómo es eso de no ser más esclavos, liberarse de la esclavitud y ahora seguro van a querer? Mandó un ejército de 20.000 hombres. 20.000 hombres, Pedro, 20.000. Él no fue. Lo mandó al Sí. El general Leclerc estaba casado con la hermana de Napoleón. No pero fue. un ejército muy amplio, 20.000 hombres, semejante viaje. Eran 20.000, bastantes barcos, pero no hablamos de la independencia, era para volver a que los propietarios franceses tuvieran sus tierras, para eso. 1802 creo, más o menos.
ya el gran héroe nacional era Louverture, que había abolido la esclavitud. No se hablaba de independencia, quería volver el estatus esclavizante, digamos. En esos 2 años, bueno, el cuñado de Napoleón se muere al poco tiempo de fiebre amarilla, va otro general mucho peor, francés, pero los haitianos, o como decían en Francia, y seguramente lo decía Napoleón, esos negritos o negros ex esclavos derrotaron el ejército del futuro emperador de Francia. Guillermo, ¿cuánta gente sabe eso? No, por eso, es lo que, mirá, ahora te puedo decir, mucha gente que nos está Por eso escuchando, este ¿bien? libro, por eso este libro. Por eso este libro. Qué importante, qué importante toda la recorrida que has hecho y este paralelismo, ¿no? Como Claro. decías, muy cinematográfico. Y aparece, bueno, nada más y nada menos que Napoleón y la cuestión económica y demás. ¿Cómo continúa el libro? Porque ya nos apasiona leerlo, pero contanos un Bueno, poco más. hablo de los, espero que les haya picado el bichito. Los dos grandes lastres históricos, porque es largo, ¿no? Ahora no te veo, bueno, no importa. Primero, hay Francia no pudo asumir, no pudo aceptar la independencia que se logra en 1804 cuando finalmente... ¿Se me escucha? Sí, 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 sí. Ahora no, habéis perdido tu video. No, acá Eh, estamos. no solo no se vuelve a la esclavitud, sino que en el medio, hasta que llega la independencia, Inglaterra y España también querían apropiarse de Haití. Y acá nos aparece de Inglaterra un personaje, Popham, que estuvo en las invasiones inglesas 2 años después, Maitland, que tenía el plan de San Martín. No, por eso digo, los ingleses estuvieran acá y estuvieran en Haití también. Y también estuvo exiliado Manuel Dorrego en Haití. Ahí no, habría mucho para contar. ¿Qué pasaba? Como te dije antes, perdón, me perdí. ¿Cuál era tu última pregunta? No, estábamos justamente en este momento histórico, hablando justamente de la economía Sí, y estos idas y vueltas que nos estabas contando. claro. Bueno, el primer gran lastre histórico es Francia. Francia. No reconoce la independencia, quería, para admitirla, y Haití necesitaba, como había, digamos, alcanzado la independencia luego de ser este ejército y empezar la mitad estaba dividida, el norte era un rey, abajo en el sur era un presidente, debía ser reconocido, y además ayudar, le convenía, a las demás repúblicas, o lo que serían repúblicas sudamericanas. El pobrecito Haití, como diríamos hoy, le dio armas y gente a Simón Bolívar. Cosa que, y lo único que le pidió el presidente de la parte sur del país a Bolívar, cuando lo asiste, y lo asistió 2 veces, es que declarara la libertad de los esclavos en Venezuela, lo que Simón Bolívar no pudo lograr. La independencia de la Gran Colombia, pero no pudo lograr la esclavitud, el tema de esclavitud. Entonces, en un momento, ya en 1825, 20 años de independencia, Haití todavía no tenía el reconocimiento oficial de Francia como país libre. Entonces hay negociaciones, el rey Carlos X de Borbón era el rey de Francia, creo que era un hermano del que había sido ajusticiado, de Luis XVI, con la Revolución Francesa, y Carlos X edita un decreto, no un convenio. Fíjate que debería ser un convenio porque Haití ya era libre, pero como para él no lo era, es un decreto, un dictado. Nos van a pagar 150 millones de francos para resarcir a los propietarios franceses y haitianos, digamos. 150 millones de francos. Hoy en día son más o menos 20 mil millones de dólares. Es un poco menos del PBI de Haití de hoy, que podría ser obviamente mucho mejor. Para que se den una idea. Es una doble deuda. El presidente Boyer lo aceptó, eso fue muy criticado, el presidente haitiano, ¿no? En ese momento, porque además de aceptar esa deuda, tenía que ser con bancos franceses, porque no tenían un PBI, digamos, en ese momento para dar. Fueron las dos cosas. Eso duró, se pagó, te recordarás seguramente por la historia lo que fue nuestro préstamo de la Baring Brothers, bueno, algo así.
duró bastantes décadas, se pagó. Todavía hoy, hasta hace no mucho, había presidentes que reclamaban a que Francia resarciera, por supuesto no lo han hecho, no lo van a hacer, porque eso cortó por el eje. Eso es 150 millones de francos, por ahí no suenan muy, pero hace 200 años era una barbaridad. Es muchísimo, claro, sí, 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 muchísimo en esa época. Ese fue el primer gran lastre y se pagó creo que a mediados del siglo XX. Imagínate, ¿no? El segundo gran lastre, y eso quitó muchísimo dinero para el desarrollo, para el comercio, es muchísimo dinero hoy en día. Estados Unidos, sabemos que a lo largo de la historia, sobre todo países más del Caribe, América Central, ha invadido muchas veces. Sí. Pero nunca, que yo recuerde, ha tomado un país casi 20 años, con banderas estadounidenses. Bueno, con Haití sí. Hay un asesinato, el segundo hubo 3 grandes magnicidios en Haití. El hombre que les dio la independencia, Dessalines, este que estoy diciendo ahora, y el presidente que yo conocí hace 4 años. El presidente Wilfred Sam lo matan, muchas rencillas internas todavía había, como había acá también en el siglo XIX. Eso es una excusa para que Estados Unidos primero saque todo el oro de Haití y se lo lleve. No el que le debía, no, saque todo el oro del Banco Central. Acá vino un país, saca el Banco Central, la calle Reconquista, saca todo el oro y se lo lleva. Sí. Al poco tiempo, con la muerte de este presidente, el asesinato, toma el país. Arriba bandera haitiana y toma el país durante casi 20 años. Dejó una huella, porque además fue muy, muy violento. En ese momento era subsecretario de Marina, el futuro gran presidente de Estados Unidos, que fue Franklin Roosevelt. Estuvo en Haití, preparó un proyecto de constitución, una de las prohibiciones que habían establecido los haitianos para protegerse de futuras invasiones y del exterior, era que solamente el haitiano podía ser dueño de tierras. Bueno, a partir de ahora yo mando acá, quiero que los americanos compren tierras. O sea, esos son los dos grandes. Bueno, y después dura los 20 años, pero después dura unos 10 o 20 años más, el control de la aduana, el control financiero. O sea que prácticamente, bueno, esos son los dos grandes, tremendos lastres, pero sobre todo el francés, que puede, que puede explicar un poco por qué Haití no se llegó a recuperar nunca. Nunca. Y Pedro, si en la actualidad, primero si te dejarían y también si te gustaría presentar este libro en Haití. Sí, me gustaría mucho, pero tendría que ser traducido al francés. Por lo menos, claro. Y ya alguien ha dicho en Estados Unidos, tendría que ser traducido al inglés. Este es creo, esto no es, digamos, autorreferencia, pero no hay, cuando uno quiere escribir un libro, además de contar lo que yo hice, el presente extendido, tiene que buscar bibliografía, fuentes para la parte pasada, y yo le dedico mucho del libro al pasado, lo que estamos hablando. No hay en Argentina, al menos, libros genéricos que hablen de la historia general de Haití. Sí hay pequeños que hablan, por ejemplo, de la misión de paz de Naciones Unidas, que duró 20 años, y un libro de Ricardo Gruner, profesor de la UBA de Ciencias Políticas, que habla de él desde el punto de vista de la izquierda, pero está muy, muy bien y muy claro y hay que abordarlo. Justamente una de las dos partes del título, entre el silencio y el hambre. Bueno, el silencio, la invisibilización del país. Porque por eso lo que explicaba antes, Haití había colaborado con soldados en la guerra de secesión de independencia de Estados Unidos. ¿Cómo le devolvieron eso? ¿Por qué, Pedro, como para hacer un paréntesis, después hay mucho más para hablar en otras entrevistas también, pero desde tu punto de vista, ¿hay una cuestión política, económica de esta invisibilización de Haití a nivel mundial? Bueno, en el otro libro lo digo y lo repito aquí también, sobre todo se aplica quizás más a Cuba. Yo no tengo el discurso de la izquierda para el cual, no solo en estos dos países, también en Argentina, en todo lo que es América Latina, que todos los problemas de un país de la periferia siempre tienen la culpa del imperio. Una parte de culpa, sí. No son tontos, llegaron a lo que llegaron por algo hacen su juego, pero los países de la periferia, Cuba, Argentina, Haití, etcétera, también tienen errores.
Eso, en los dos libros sobre Juvetti digo lo mismo. También han cometido errores, también hay falta conceptos esenciales de gobernanza, de institucionalización del país. Es un país muy chévere. En un momento pensé agregar una frase, una palabra más al título. Entre el silencio, la violencia y el hambre. Después, por marketing, por ahí elegí estos dos. Pero la violencia, digamos, pasa por Haití desde 1804 hasta hoy. Eso es algo que no. Ahora, por ejemplo, desde que yo me fui en el 19, está mucho peor. Ahora directamente está en manos de bandas. La más extensa misión de paz duró, creo que 13 años. La MINUSTAH se iba cuando yo llegaba, se fue, y a los 4 años matan a un presidente y el país queda en manos de las. O sea que es penoso decirlo, pero Es muy no, complicado. no sirvió. Es complejo, claro. Es complejo. Yo por eso te preguntaba, el presentarlo me parece que es imposible hoy en día. Más allá de la traducción, que eso sería viable, me parece que lo inviable sería la cuestión política y, bueno, eso conlleva la cuestión social. Yo creo que Haití necesita las dos cosas. Lo que ya fracasó, Haití tuvo 10 misiones de Naciones Unidas en 30 años. Incluyo la 10ª, la que todavía no se formó, que es la que se aprobó en octubre del año pasado. No la dirigiría a Naciones Unidas, sino que la prueba, la ayuda, Estados Unidos pondría mucho dinero, pero en principio iba a dirigirla a los kenianos, Kenia. Llegaron hace unos meses 400, ahora parece que van a ser más, pero Haití necesita mucho más. Vos fíjate, 11 millones de habitantes no llegan a tener 10.000 policías. O sea, necesita represión, necesita el orden, que no termina de conseguir. Pero hay algo más que no se puede soslayar. Necesita cooperación técnica, financiera, ayuda a la gobernanza, necesita una especie de pactos de la Moncloa, saber ganar, saber perder, porque la violencia ha matado, tratado de destruir siempre al oponente, mucho más sangriento en el siglo XIX, pero hoy también. Pedro, ¿y qué atractivo económico tiene? Nos hablaste del atractivo histórico por el cual Napoleón Sí. mandó barcos y un ejército increíble en la actualidad, porque sabemos que muchas veces si hay un atractivo económico, pongámosle petróleo, minerales y demás, ahí hay como un foco de por lo menos normalizar la situación para poder extraer ese recurso. ¿Haití no lo tiene o lo tiene? Se dice, todavía no se ha hecho, pero se dice con mucha insistencia y en bastantes fuentes, Haití tiene mucho oro, Haití tiene minerales y tiene, aunque aún no hay, como hay en Río de Janeiro hace un par de décadas, una plataforma de petróleo, tiene una enorme reserva de petróleo cerca. Claro, uno puede decir, si hay una tremenda reserva, que algunos dicen similar a Venezuela, que es de mucho decir, ¿por qué no hay un par de plataformas? Tiene que ver también con que no conviene por ahí que se sepa. Hay oro como hay oro en una franja, cuando uno ve el mapa de toda la isla Dominicana y Haití, que hay bastantes minerales, incluido el oro. Y Haití tiene, y eso Cuba y Dominicana lo saben muy bien, posibilidad de explotar el turismo, porque tiene, como te dije antes, el mismo mar, el mismo sol. Es más montañoso, o sea, la geografía es más interesante. Yo he visitado esas playas, donde ahora casi no se puede ir. No hay hoteles ni nada por la seguridad, casi no hay. Pero tendrían lo mismo, arenas blancas, un mar increíble, increíble. Hay una partecita de Haití en el norte, y creo que a los pasajeros no se les dice, pero uno de los destinos de uno de los cruceros que salen de Miami recalan ahí. Es una parte muy chiquita en el norte del país, cerca de Cahuaitián, la segunda ciudad, y yo hicimos con mi esposa un crucero hace 10 años, no visitó esa parte, pero una de las partes que se visitan cuando se seleccionan las islas de crucero es el norte de Haití. Lo que pasa es que hay vallas, los pasajeros desembarcan ahí. Pues, lo que quiero decir es, el turismo también podría, el turismo, por ejemplo, es una de las cosas que está dándole ingresos a Cuba, el tercer ingreso del país, el turismo. Qué interesante, Pedro. Vamos a dar datos. Está del otro lado, bueno, mucha gente escuchando por la radio. Vamos a estar compartiendo también Vale. el video.
Pero hay alguien muy especial que siempre te está difundiendo, que gracias a ella te conocemos, y es Estela. Estela está del otro lado. Mirá lo que te digo, porque tu libro también está en la Feria del Libro de San Martín, y ella le está mostrando la imagen a toda la gente que va y que viene en esta feria muy, muy concurrida, por lo que nos cuenta y nos manda las imágenes. Y nos cuenta también, Estela, que ya está tu libro, tu último libro, en Amazon. Para toda la gente que nos escucha, GDS se escucha mucho en el exterior, en Chile, Colombia, Brasil. También llegamos a toda la parte latina de Estados Unidos, y tiene que buscarlo en Amazon. ¿Para qué? Para imprimirlo. Esto que tiene Amazon, que es increíble, ya está en cualquier parte del mundo. Hay que escribir a librosdepapel2019@gmail.com, librosdepapel2019@gmail.com, o llaman al teléfono 11 53 75 13 13, y de esa manera pueden tener el libro en papel, porque viste que más allá que estamos en el año 2024, donde nos están viendo o escuchando quieren tu libro de papel, y gracias a Amazon y a Estela Libros de Papel se puede tener en cualquier lugar del mundo. Te digo que nos están escuchando hasta en Finlandia, Heidi Niemann también, le mandamos un saludo, en muchos lugares, así que esta es una muy buena manera de poder tener tu libro, Pedro. En ese país viví 2 años y medio, así que... Mirá qué casualidad. Bueno, de Cuba fui a Finlandia 2 años y medio. En plena época... Bueno, justamente está claro. No, yo quería decir que esperaba que me dieras pie para decirlo, porque quería decirlo, y ahora llegó la ocasión. Estela Maris Roque no solamente fue la gran editora, correctora de mis 2 libros, sino que a veces le molesta un poquito, dice, no es para tanto, pero Estela es mi ángel de la guardia literario. Estela hace yo soy un desastre, digamos, en todo lo que es digital, lo reconozco, y me da una asistencia tremenda, y siempre le trato de decirlo, de enfatizarlo, que no basta con que el escritor haga un libro y esté en Word. Todo lo que viene después y antes de ir a la editorial tiene que pasar, algunos no lo hacen, por una editora correctora, y encima que me dé las tremendas manos que me da Estela de hace años, ya ahora con los 2 libros. Me imagino que ya estoy esperando el tercero, yo quizá también. Y además ya tengo título para mis memorias por mis destinos, entre el Caribe y el Báltico, porque los pasé entre el Caribe y el Báltico. Pero claro, me da una alegra, y sí, sé que Estela está. Yo quería ir mañana, pero tengo un fin de semana complicado, a la Feria de San Martín, porque sé que iba a estar, por supuesto, en la Feria del Libro de Buenos Aires de abril. Y sí, está en Amazon, y ella también me preparó, me consiguió la edición digital con un sistema que va pasando las hojas con el teclado. Es impresionante. Así que, impresionante. Si el libro está en la calle y es por Estela Roque. Eso está. Le mandamos un abrazo a Estela, y te felicito, Pedro, por seguir adelante contando historias que otros no cuentan, porque tal vez que no venden tanto, pero en este caso una historia apasionante de Haití. Y como te dije, junto con Estela, te vamos a traer a Mar del Plata. Bueno. ¿Te gusta la playa? ¿Te gusta el mar? Me gusta Mar del Plata, tengo amigos, me encanta. En la UCES yo presenté mi libro hace un año, el de Cuba. Lo presenté en la UCES. El de Cuba, sí. Bueno, vas a volver a Mar del Plata para presentar el libro sobre Haití. Te mando un abrazo, gracias por estar en GDS Radio, y que sigan los éxitos literarios. Muchísimas gracias, Guillermo, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ya estamos compartiendo la entrevista, y quédate en GDS, la radio que nos une 24 horas de programas culturales e inteligentes junto a vos. Descargate la aplicación, seguinos también a través del canal de YouTube, y continuamos desde Mar del Plata para todo el mundo en GDS, la radio que nos une. Va caminando.